Seguimos dialogando en este punto de partida con el doctor Mauricio Vela, médico integrativo, quien está desarrollando una tarea muy interesante en Nicanor Molinas, a través de su tarea en un centro de salud, con mucho estudio, con una perspectiva integral, decíamos. Y estamos hablando en estos momentos de pandemia, Mauricio, recién mencionabas la importancia de la alimentación, la importancia del cuidado, ¿no? de ciertos aspectos que hacen a nuestra vida cotidiana y que tienen que ver con nuestra memoria genética. Y a propósito de esto, y hablando de nuestro cuerpo, uno de los aspectos interesantes y relativos a esto que estás desarrollando es el medio ácido, ¿no? Cómo ha cambiado nuestro cuerpo, cómo se ha acidificado, cómo nuestras costumbres y nuestra alimentación particularmente ha acidificado nuestro cuerpo, posibilitando siendo mejor huésped para las enfermedades, de algún modo, ¿no? Sí, es un tema, a mí me gusta aclararlo, ¿viste? Porque yo siempre lo trato desde el punto de vista de la inflamación crónica de bajo grado, que es esta capacidad que tiene el sistema inmunológico de estar siempre prendido porque siempre hay un estímulo. Cuando nosotros tenemos alimentos donde generan inflamación, cambia el medio. El organismo, a través de sistemas buffer, el pH siempre es el mismo, pero tiene que hacer mucho trabajo para poder compensarlo. Por eso muchas veces yo no estoy de acuerdo con la dieta alcalina o no, sino con una alimentación antiinflamatoria. Claro. Eso es un concepto muy importante porque ¿qué significa que es una alimentación antiinflamatoria? Significa que comemos lo que podemos digerir y lo que podemos metabolizar. Y a lo mejor vos en este contexto tus alimentos son más adecuados estos y no estos. Es una nutrición que tiene que ser personalizada en este contexto porque cambió mucho el ambiente. Hay muchos estresores, hay muchas variables, hay muchos estresores ambientales, ha cambiado mucho la frecuencia. Nosotros somos frecuencias y este contexto también de mucha cantidad de contaminación, tanto química como electromagnética, también influye en nuestro organismo. Y esto ha creado un medio para que nuestro sistema inmunológico esté siempre activo. El tema de la acidificación es sumamente importante porque nuestro cuerpo tiene que hacer siempre un esfuerzo para compensar y esos buffers se van como gastando, hay que reponerlos. Si no tenemos con qué, a veces eso cuesta más. Pero siempre una alimentación antiinflamatoria es lo fundamental. ¿Y qué es lo que es una alimentación antiinflamatoria? Porque si no, decir, bueno, ¿qué es lo que es una alimentación antiinflamatoria? Bueno, una alimentación que nos haya acompañado, después hay muchas variantes, porque depende del contexto. Si nuestra barrera está rota, no está rota, si tenemos alguna patología autoinmune, dependiendo, porque eso no existía antes. Claro, no claro. Existía. Entonces, ¿qué alimentos nos pueden haber acompañado? Bueno, uno es el huevo fabuloso. El huevo, por ejemplo, el huevo es un alimento que lo han demonizado durante un montón de años y es un alimento sumamente es como prácticamente perfecto. Primero que el huevo es uno de los alimentos que mayor cantidad de triptófano tiene. El triptófano es uno de los aminoácidos más abundantes, o sea que necesitamos para producir serotonina. La serotonina, esa hormona que nos da, ese neurotransmisor, en realidad, que nos da ese ambiente de felicidad, de estar presente, de placer a veces, pero también el triptófano es necesario para formar melatonina. O sea que si no tenemos triptófano, es muy difícil que la melatonina, que es una hormona que nos hace dormir, nos hace generar un ambiente, un sueño reparador, no se produce. Entonces, el triptófano, si nosotros tenemos una microbiota, que es la cantidad de gérmenes que nosotros tenemos en nuestra pancita, que no hemos hablado nada, pero
para decir que es sumamente importante. Y hay estrés, hay disbiosis, hay pérdida de esa ecosistema bacteriano, porque comemos cereales en cantidades, mucho azúcar, refresco, comemos 10 veces en el día, picamos, bueno, esas bacterias se van perdiendo y el triptófano no se produce. Y al no producirse eso, se crea un montón de situaciones. No dormimos bien, no tenemos serotonina. Yo le doy con un ejemplo claro, con un alimento. No significa que el huevo sea para todo, pero es un alimento que nos ha acompañado. Otra vez, los alimentos, todas las verduras, todas. Una alimentación basada en vegetales. Bueno, esta alimentación antiinflamatoria, podemos decir por dónde empezamos. Bueno, lo más importante es comer comida de verdad. ¿Qué es lo que es la comida de verdad? Bueno, la comida que nos acompañó siempre. Comer comida y no productos. Eso es algo que parece obvio, pero no es tan obvio. Más mercado y menos supermercado. Eso es un tema que es fundamental. Un tip importante, no comas nada que tu bisabuela no le pareciera comida. O sea, todo lo que tu bisabuela puede haber comido es comida, porque no había productos. Eso es fundamental. Evitar productos que contengan más de 5 ingredientes. Cuando ya tiene más de 5 ingredientes, un procesado o un ultraprocesado. Evitar productos que un niño de primaria no pueda nombrar. Xilitol, tiritol, y bueno, sacalos. Son cosas simples, pero evitar productos que tengan jarabe de fructosa. Evitar productos que digan que son saludables. Es una contradicción. ¿Está? ¿Se entiende? Esto es lo mejor para tal cosa. Esto, nadie dice coma una naranja. O sea, ¿se entiende esto? Evitar ganchos que digan light, bajo en grasa. Bueno, no. Estoy dando algunas cuestiones. Evitar alimentos que finjan que no son. Por ejemplo, la margarina. O sea, es un alimento que he inventado. En realidad, porque es una grasa que se hidrogenó. Eso es un invento del mercado. Si va a ir al supermercado, evita las zonas centrales. Me van a matar. Pero ir por las zonas periféricas, si no te queda otra. ¿Por qué? Porque es donde está todo el ultraprocesado. Es una estrategia. ¿Dónde vas a ir al supermercado? Si no tenés la posibilidad de ir al mercado, a comprar a tu verdulería, a comprar al productor. Bueno, comprá y andate por la parte de los costados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que existe ahí? La verdulería, la pescadería, la carnicería. Ahora, Mauricio, con todo esto que estás mencionando y en este contexto de crisis civilizatoria que estamos viviendo, lo charlábamos días pasados. La soberanía alimentaria, la autoproducción de alimentos es fundamental, ¿no? La huerta propia es lo ideal, es lo ideal. Es lo ideal, pero muchas veces uno empieza haciendo pequeños actos. Mejorando su alacena, es lo que digo, tratando de que no haya productos ultraprocesados y haya productos frescos, comprándole al carnicero, al verdulero, al productor. Eso ya es un acto fundamental. Si sí, tenemos la dietética. Es fundamental. Entonces, me parece que son pequeños actos que van haciendo a un cambio de hábito fundamental para disminuir en sí la inflamación que digo. Pero más allá de eso, es un acto político lo que estamos haciendo. Hay muchas de estas cosas. Nosotros muchas veces al estar pero cuando uno viaja y está en lugares muy grandes, esto no es tan obvio. Yo porque uno dice, pero mirá lo que me está diciendo, si yo... Sí, pero cuando vivimos en las grandes urbes, o estamos tipo, somos autómatas. Y esto no sé, uno cuando te empieza a convivir con profesionales y no es tan obvio lo que yo planteo. Tener un plato de comida, de una comida casera, es algo que no es habitual. Entonces se transforma
estas cosas que yo te digo, que a lo mejor lo hemos vivido de chico, lo hemos vivido con nuestros abuelos, en algo, en el comer, en que a lo mejor estaban haciendo una sopa o una cola, me acuerdo, el rabo, lo hervían y lo buscaban y estaban 2 o 3 días, en algo que parece que es algo que no está dentro de nuestro imaginario. Entonces, hemos sacado cierta historia, nuestra historia como que se ha homogeneizado, y es difícil porque uno plantea cosas que son, sí, esto es obvio. No es obvio. Te lo diré de otra manera, Mauricio. Hemos perdido contacto con nuestras raíces. No solo las milenarias, sino vos hablás de la bisabuela, de la abuela. Que lo que se ha perdido son no solamente la historia de la evolución de muchas generaciones, sino 2 o 3 generaciones. Porque hay cierta la historia del hecho de cocinar, de ir a buscar un alimento, de que estuviéramos todos sentados en la mesa. Es como que se homogeneizó, y hay 2 o 3 generaciones en las cuales no está la cocina dentro de la familia. Me parece claro que el cocinar es fundamental, porque todas estas crisis que hemos tenido, en las cuales se han solucionado muchas veces, que el comedor cumple una función a lo mejor de rescate en lugares muy vulnerables, en realidad eso sirve para un momento, pero después hay como esa familia pierde el contacto en realidad con ciertas cuestiones de sus casas. A su mamá no la ve cocinar, hacer el alimento, trabajarlo, lo que se charla, el contexto, y eso muchas veces uno siempre le está diciendo que es una cuestión por las crisis, y en realidad, bueno, me parece que hay que desarrollar otro tipo de estrategias, porque dentro de ese tipo de intervenciones, como es el comer en la casa, no es solamente la comida, sino es la acción que se realiza. El chico puede colaborar, hay un contacto con los alimentos, es toda una cadena de cosas en la cual las personas saben de dónde viene el alimento, lo pueden llegar a buscar si tienen la posibilidad. Hay tiempo que se le dedica al alimento, hay tiempo. Y es un tema que no es una cuestión de estratos sociales, porque en los estratos sociales altos también he visto que no hay un tiempo, no se dedica el tiempo. Ahora, hay algo interesante en relación al tiempo, Mauricio, porque si no es como que lo dejamos pasar. Digo, el tiempo está, lo que nos falta es un tipo de organización individual, familiar y comunitaria donde pongamos en el centro este tema, en el centro de lo importante, digo, ¿no? El tema de la alimentación y de la calidad de vida, ¿no? En ese sentido. No hay tiempo, no nos hacemos el tiempo. Son prioridades. Es un sistema de prioridades. Cuando hay una prioridad, el tiempo aparece. O sea, hay que hacerse el tiempo, y eso tiene que ver también con la cantidad de cosas que nosotros vamos poniendo en nuestras vidas. Cuando uno plantea a alguna persona, ¿qué vamos a sacar? Y la persona dice, ya hice esto, estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo un curso de esto, estoy haciendo lo otro, y llego a la noche y hago tal cosa. Bueno, no le digo, ¿qué vamos? Y dígame cómo voy a comer. Bueno, no, yo no quiero que hagas nada, primero que quiero que saquemos. Y cuando uno plantea sacar cosas, es como que lo desarmamos a las personas, porque en realidad estamos más acostumbrados a poner que a sacar. Y cuando sacamos, es como cuando limpiamos, podemos ver dónde estamos parados. Y es difícil, es una deconstrucción. Y es un ejercicio muy complicado porque nos pone incómodos. Y cuando hay eso, dice, mirá, me hago el tiempo, no sabe qué hacer. Entonces se pone más trabajo, y más trabajo, y más trabajo. Entonces, bueno, eso también es parte de algunos ejercicios de mindfulness, de tener tiempo de no hacer nada, entonces las ideas salen.
Vos fíjate que cuando uno no hace nada y a veces esas son las mejores ideas, aparece la creatividad. Bueno, el aburrimiento es la antesala de la creatividad. Por eso, bueno, pero también en este concepto también de la productividad, porque nosotros con nuestros hijos a veces queremos que todo el tiempo produciendo, nosotros también, para que el día de mañana aprendan y produzcan. Y muchas veces el niño necesita aburrirse como nosotros necesitamos aburrirse y necesitamos el ocio. Parece que el ocio es malo y el ocio es algo necesario, como el sexo. No se habla como o no hacer nada, como reírse, como jugar. Y todas esas cosas que no están dentro del concepto de salud, lo tenemos como una cuestión banalizada, también contribuyen al proceso inflamatorio, aunque uno lo crea, a mejorarlo o a empeorarlo. Porque el solo hecho de reírnos, el solo hecho de nuestro sistema inmunológico se relaja, nuestro nervio vago cambia y nuestro sistema de defensa se pone mejor, y cuando jugamos también, porque es un sistema, una emoción ancestral, el juego, y son cosas que parece que cuando el sistema productivo nos hace que solamente tengamos que tener una cuestión de la producción. Y este espacio que vos decís, que el juego, el espacio, el tiempo, el no hacer nada, parece que es como decir, viste, no sos productivo. Y viste que es complicado porque una persona que no haga nada, viste, no estás haciendo nada. Entonces, bueno, sí. Hay que romper, hay que romper los moldes de esta sociedad de consumo que nos ha llevado a chocar contra la pared, ¿no? Porque de alguna manera, no solo en lo individual, con esto que estamos charlando aquí con vos, Mauricio, sino también, fíjate que nadie quiere parar y este sistema productivo basado en la agricultura extensiva nos ha llevado a una pandemia, ¿no? A la aparición de virus, por la destrucción de la naturaleza. Doy ese ejemplo burdo en lo macro, pero volviendo a lo micro, volviendo a la salud individual de cada uno, de cada familia, bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con reorganizar el tiempo y ver en nuestra cultura qué es lo que nos ha llevado por ese camino, ¿no? Muchas veces el contexto nos moldea, porque nosotros podemos siempre uno, si bien hablamos desde lo individual, tenemos que pensar desde lo colectivo, porque muchas veces las intervenciones se hacen homogéneamente y hay que empezar cómo se ve en cada población, cada lugar. Fíjate la idiosincrasia en los tiempos de pandemia, cómo ha intervenido cada lugar. Y cada lugar tiene un impacto diferente, porque tiene una impronta. Y eso es muy heterogéneo, porque el contexto es totalmente distinto. Y este contexto hay que pensarlo colectivamente. Las intervenciones no son individuales solamente, sino tienen que ser colectivas. Y colectivo desde el punto de vista de la organización de una ciudad, de cómo se organiza la ciudad, de cómo de un pueblo, porque si nosotros planteamos solamente el hecho de abordar, por ejemplo, la pandemia de obesidad, solamente hablando de eso, el hecho de decir no es solamente cómo comemos, que es fundamental, porque podemos atravesar el tema de los comedores, de la pirámide, es solamente los espacios. Mirá, imagínate los espacios de recreación. Una persona le dicen que camine y a lo mejor tiene adelante fuego y tiene humo en un lugar. Entonces los espacios visualmente tienen que estar hechos para que el cerebro pueda entender de que se pueda tomar una motivación para poder decir, bueno, me voy a mover, voy a hacer ejercicio. Y eso también tiene que estar en los lugares vulnerables o populares. Claro, pero viste, a veces es sumamente importante cómo se organizan las ciudades. Doy un ejemplo. Por eso las intervenciones colectivas de la la organización urbana, te digo, pero también desde la intervención colectiva en salud, porque si vos ves todo lo que se ha hecho ahora, solamente se ha hecho del control del contacto.
Si hablamos más allá de que uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, no se ha hecho nada desde el fortalecimiento de las personas, porque, a ver, ¿qué va a pasar con este grupo de personas que tienen miedo, que han estado confinadas durante 40 días aisladas, sin poder estar con los nietos, si bien sin poder, donde hay un exceso de información? Claro. Entonces, también ese es un abordaje importante que uno puede hacer desde diferente, no solamente el contacto y el contacto con el virus, porque si no tenemos toda una visión solamente desde el contacto de un virus con un agente, y no es tan así. Y hay que desarmarlo, porque para mí no está funcionando, si bien hay cosas que no las conocemos, pero también es cómo nos paramos desde el fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico, pero de un fortalecimiento de un sistema inmunológico colectivo, que eso también es interesante. Mauricio, se nos terminó el tiempo en este programa, pero seguramente vamos a seguir charlando con vos, abordando este tema que es muy, muy interesante, más allá de la coyuntura. Es importante hablarlo ahora, pero lo vamos a seguir en otro momento. Te mandamos un abrazo grande y gracias por estas reflexiones. Muchas gracias por la invitación. La seguimos. Ya venimos.